¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos nuevamente en la pantalla del campo con Mundo Agro y toda la actualidad vinculada al sector productivo. Días atrás, por cierto, estuvimos presentes en la presentación de la firma Monsanto, la multinacional Monsanto, vinculada a las prácticas que tienen que ver con el desarrollo sustentable de su actividad. Recordemos que Monsanto está planeando la terminación de su planta de tratamiento de semillas en la localidad de Malvinas, Argentina. Es un tema que ha desatado una profunda discusión. Pero Monsanto sigue adelante, por cierto, tiene el aval de la justicia para continuar con la obra civil y se espera una resolución definitiva para comenzar con las actividades en esa planta. Parte del anuncio realizado por Monsanto en la capital cordobesa. Nosotros creemos en, digamos, hay un punto importante y tiene que ver con nuestro aprendizaje. Probablemente hay gente que en la etapa original de cuando se hizo el anuncio del proyecto y demás, le haya faltado información para tener claridad sobre el alcance del proyecto. Recuerdo, y ustedes lo deben recordar perfectamente bien, cuando se hizo el anuncio, que inclusive se hablaba que iba a ser una planta de herbicidas, de producción de herbicidas. Es decir, fíjense hasta qué punto la falta de información conspiró de alguna forma al entendimiento del proyecto. Nosotros distinguimos muy bien entre quien se opone por falta de información a quien se opone por otro interés. ¿No? No vamos a juzgar a quien se opone por otro interés, sabrán ellos cuáles son los intereses y ustedes como representantes de la prensa sería muy interesante que les pregunten a ellos cuáles son sus intereses, porque evidentemente hay un interés, nosotros tenemos un interés y lo estamos diciendo y estamos mostrando una empresa de puertas abiertas y le decimos cuál es nuestro interés. Nuestro interés tiene que ver con el desarrollo sustentable, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el maíz y tiene que ver con el compromiso con el país y la agricultura. Sería interesante saber cuáles son los intereses del otro grupo. Esa es la primera pregunta. El segundo aspecto es, tenemos que informar más y mejor a quienes son hoy se oponen por falta de información. Claramente sí, claramente sí. Y esta decisión de hacer esta presentación del reporte de sustentabilidad en Córdoba, de abrir las puertas y hablar con ustedes, de hablar con la comunidad, lo cual hacemos permanentemente y lo vamos a seguir realizando, tiene que ver con hablarle al que le falta información. Lamentablemente, y Pablo lo dijo muy bien, quien se opone por otro motivo, difícilmente nosotros podamos hablarlos porque no aceptan ni siquiera una invitación a la planta, y volvemos a repetir la invitación, están invitados a venir a la planta y a tener un diálogo con nosotros. Pero claramente son dos grupos, uno es muy minoritario y el segundo grupo al que le falta información es con quien queremos hablar y con quien queremos seguir conversando para que entienda el alcance de la obra y el alcance de nuestra actividad, ¿no? Una consulta, esto que pasó con las protestas que siguen en las medidas cautelares, ¿modificó en algo el plan de negocio, si se quiere, de la empresa para con la provincia de Córdoba? No, de manera negativa no. No, digo, más allá de esta historia de tratar de hacer como otro trabajo de campo. Sí. A nivel proyecto, plan de negocio o proyecto, ¿modificó en algo? No, no modificó nada, de hecho nuestra precauciones o ir más lento. No, lo que mostró fue, lo que puso en evidencia fue la necesidad de informar. Y lo que puso a flor de piel fue la falta de información que hay, sobre todo en la opinión pública no rural, digamos, sobre la actividad agropecuaria en general. Entonces puso de relieve y digamos, en toda, como se dice, en toda crisis hay una oportunidad. Digamos, claramente esto puso de relieve la falta de información y que el sector empiece a hablar con más fuerza y a hablar con más claridad y a explicar con más transparencia, sin ocultar nada, porque no hay nada que ocultar, porque la actividad agrícola se hace en Argentina de hace siglos y la biotecnología tiene 15 años y es muy exitosa. Y para nosotros fue muy revelador cuando se decía no dejemos que Monsanto llegue a Córdoba, ¿no? Como si Monsanto no estuviera en Córdoba hace 50, 60 años. Es decir, hasta tal punto hubo falta de claridad en la información que nos reveló la necesidad de comunicar mejor. ¿Nos afecta el plan de negocios? Claramente no, porque nosotros, de vuelta, estamos hace 60 años en el país y vamos a estar 150 años más.
Con lo cual nuestra visión es una visión de largo plazo, no es una visión de 1 mes, 2 meses o 3 meses. No venimos a Córdoba para hacer un buen negocio e irnos. Así como hace 20 años que estamos en la localidad de Rojas produciendo semillas, vamos a estar 150 años produciendo semillas en Córdoba. Con lo cual nuestro objetivo no se va a ver alterado porque una persona le falta información y necesita que le expliquemos con más claridad cuál es la actividad que vamos a hacer. Y desde el punto de vista estrictamente del negocio, tal vez no soy la persona adecuada, Pablo lo puede decir mejor, pero desde el punto de vista del negocio, estamos viendo que Córdoba se está volviendo una provincia sumamente atractiva desde el punto de vista del negocio de maíz, no solo desde la producción de toneladas de granos o harina o lo que sea, sino sobre todo desde lo que se llama hoy modernamente el clúster de desarrollo de la semilla, más el procesamiento, más biocombustibles, más... Es decir, Córdoba se está volviendo un caso muy interesante de, si se quiere, de lucha contra la sojización, que es un poco la pelea que Argentina tiene que dar, ¿no? Es decir, tenemos 20 millones de hectáreas de soja, tenemos 4 millones de hectáreas de maíz, y si no revertimos esto rápidamente estamos en problema. Córdoba tiene un rol muy importante en esa batalla. La batalla no es contra el agro, la batalla es contra la sojización, si se quiere, a promover la sustentabilidad. Entonces creemos que Córdoba, a pesar de que hoy parecería que hay una crisis, en realidad lo que hay es una oportunidad enorme para establecer este debate sobre cómo hacer que el maíz realmente ocupe el lugar que tiene que ocupar en la rotación y en la agricultura en Argentina. Entonces, siendo tu pregunta concreta, ¿se alteró en algo? No, todo lo contrario. Estamos más confiados y más seguros que nunca que el debate y la discusión sobre la nueva agricultura pasa por Córdoba y pasa por el maíz. Igualmente en ese sentido, Córdoba generalmente hubo siempre como una campaña, y creo que también empresas como Monsanto, sobre la importancia de la siembra de soja, digamos, de ampliar yo veo ahora como que hay una lucha muy fuerte con esto de la sojización, pero antes fue muy importante para la instauración de la siembra directa y demás. ¿Cómo se van, digamos, cómo evalúan esto? Bueno, para poner un poco en contexto, hoy en la Argentina hay 18 millones de hectáreas de soja y aproximadamente 4 o 5 millones de hectáreas de maíz. Cada hectárea de maíz tiene una bolsa de maíz. Nosotros producimos en Rojas aproximadamente 3 millones de bolsas, son 3 millones de hectáreas, y lo que vamos a hacer en Malvinas, Argentina, es duplicar el área de siembra o la posibilidad de área de siembra de maíz a 7, 8 millones de hectáreas. ¿Qué queremos hacer con eso? Darle a la oferta al productor para poder poner más en balance lo que es el área de soja con el área de maíz. ¿Y esto por qué? Porque vemos que Córdoba es un epicentro muy importante. Calculen que de los 19 proyectos de etanol que hay en la República Argentina, el 70% están en Córdoba. El 70% están en Córdoba, que van a consumir maíz, grano de maíz. Volviendo a tu pregunta del tema de la sojización, nosotros desde un primer momento no vendemos, primero que no vendemos soja hace más de 10 años. Y el segundo tema es que nosotros queremos vender, los productos que queremos vender son mucho más sustentables. Quiere decir que soja, maíz, en otros lugares canola. No concebimos un monocultivo como un negocio porque tiene un corto plazo de vida útil. Entonces, cuando vos pones la rotación de maíz-soja, vas a poder tener un flujo de fondos, porque estamos para hacer negocios como compañía, pero que ese negocio sea sustentable. Por eso estamos invirtiendo en maíz. No se trata con esto, una aclaración, ya le dejo la palabra. No estamos en contra de la soja. O sea, y no estamos en contra de que haya 18 o 20 millones de hectáreas de soja. El problema es que la rotación, o sea, qué se hace después de la soja, no sea soja de vuelta, sino que incorpore alguna gramínea que puede ser el sorgo, trigo si es un cultivo de invierno, o maíz. ¿Qué se logra con esto? Y esto es importante. Y me voy a ir un poco a la agronomía para que se entienda el concepto. La planta de soja es una planta que una vez que uno cosecha deja muy poco residuo, muy poca materia orgánica en el suelo. Por eso se dice que hacer soja sobre soja no es sustentable, porque no le devuelve al suelo la materia orgánica que el suelo necesita. Cuando vos ves una planta de maíz y sacás, digamos, el marlo, que es lo que cosechas, te queda una cantidad de materia verde, de residuo, muy grande, que se transforma en materia orgánica, en fertilidad física y química para el suelo. Se incorpora como fertilidad. Por eso la importancia del maíz dentro de la rotación y dentro del suelo. Para hacértelo bien claro, cuando vos sembrás soja, después de haber sembrado maíz el año anterior, tenés en promedio un 16% más de rendimiento, producto
de toda la fertilidad incorporada por la materia orgánica del maíz. Esa es la importancia del maíz en la rotación. Y de vuelta, no es ir en contra de la soja, es hacer la soja sustentable en el tiempo incorporando gramínea, en este caso maíz como una alternativa, puede ser sorgo o puede ser otra en el futuro. Que se entienda bien, porque si no parece que venimos a pelear soja contra maíz, y es soja más maíz o más maíz más soja, pero en un balance sustentable en el tiempo. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa, ya seguimos informando en Mundo Agro, no se vaya.